Bueno, la primera opinión es que es positiva, es una opinión positiva porque ya empieza a entrar gente y si hacemos una valoración en cuanto a lo que se dejan entrar en teatros y cines, que es un 30% de la capacidad, como decimos siempre, a puerta cerrada, y aquí tenemos una capacidad de 4.000 para poder entrar en un evento en el que puede ser, o en el que es a puerta abierta que dejen 300, me parece que es cuanto menos, no voy a decir ridícula, pero sí que es una capacidad muy pequeña. Pero bueno, que poco a poco vayan cediendo y se vayan dando cuenta que esa posibilidad existe y que pueden estar nuestra gente a nuestro lado, pues hombre, siempre me parece positivo, lo que es una pena que no puedan estar todos los que realmente quieren estar. El vestuario está loco de poder girarse de vez en cuando a la grada, ver gente que le anima, que le apoya, como está sucediendo en campos en Castilla y León, y en los que vamos a enfrentarnos a rivales y tienen capacidad para albergar muchos espectadores y van 1.000. Aquí bueno, vamos a tener solamente la posibilidad de 300, pero seguramente que van a ser 300 que nos van a ayudar y nos van a animar a que en los momentos malos del equipo, pues el equipo vaya hacia arriba. Sí, así es, así es. Aquí la gente de casa me dice que la gente anima mucho, está mucho con el equipo, en los momentos malos es el jugador número 12 y, bueno, y todos los equipos en casa pasan por momentos complicados. Bueno, va a ser el primer partido en el que vamos a tener público y seguramente que en ese momento vamos a ser uno más que el rival. Bueno, el equipo está bien, el equipo está muy animoso de acabar el último partido antes de las vacaciones y muy deseoso de hacer un partido bueno, completo y bueno, que pueda valer para que el equipo sume 3 puntos más y nos vayamos a las vacaciones con un sabor dulce, sobre todo porque creo que hemos hecho una primera vuelta más que aceptable y este último partido podría ser referencia de cara al último partido de la primera vuelta y al inicio de la segunda. Bueno, no creo que haga falta darles un último aliento. El último aliento en todo caso lo va a dar el público de Ganzaba, el aficionado, pero sí está claro que la plantilla está pensando en este partido como un partido muy importante, un partido en el que, bueno, de conseguir los 3 puntos nos vamos encaramados en lo más alto de la tabla y para nosotros es muy importante que sea así para que al inicio después de las vacaciones el equipo esté colocado en unas posiciones privilegiadas. No, porque mientras queden partidos en la primera vuelta, siempre he dicho que nosotros miramos el siguiente partido como un objetivo más para ganar. Cualquier partido que tengamos es importante, pero ahora mismo este más porque es un partido que teníamos atrasado, que no hemos podido jugar por culpa del COVID y creemos que nos va a dar mucho aliento el poder conseguir esos 3 puntos para tener un inicio de segunda vuelta y un inicio de campeonato después de las vacaciones importante. Bueno, a día de hoy tenemos 2 bajas nada más. Esperemos que no haya ninguna más y que el equipo esté en plenitud de condiciones para el inicio del partido, para poder afrontarlo bien, para que hagamos un partido sobre todo completo, como hemos hecho muchos aquí en casa, y que la gente que no ha podido estar con nosotros vea cómo ha estado el equipo en la primera vuelta y tenga una referencia buena.